Se abre la sesión. Académicas y académicos, señoras y señores, damos comienzo a la sesión solemne y pública en la que va a darse posesión de una plaza de académico de número en la sección de artes al ilustrísimo señor don Miguel Ángel Fuentes Torres. El secretario de la corporación, el ilustrísimo señor don Juan de la Cruz López García Verdoy, dará lectura al certificado del acta de la Junta General de elección del nuevo académico. Esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en su Junta General, celebrada el día 1 de febrero de 2013, y en atención a los méritos y calidades que le distinguen, ha acordado designar como académico numerario de la sección de arte al ilustrísimo señor don Miguel Ángel Fuentes Torres, en testimonio de lo cual mando expedirle este título autorizado con su sello, Antequera, 20 de junio de 2015. Don Miguel Ángel Fuentes Torres, proceda a leer el preceptivo discurso de ingreso que lleva por título Lego ergo sum, una cierta mirada sobre la biblioteca personal de José María Fernández Rodríguez. Excelentísimo señor director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, excelentísimos e ilustrísimos académicos y académicas, dignísimas autoridades, señoras y señores. Heme aquí ante ustedes con la responsabilidad, eso sí, grata, de proceder a la formalización de mi ingreso en esta Real Academia, institución de larga tradición que ve en nuestro presente una renovada y fundamental presencia en la realidad cultural y social de nuestra ciudad. Quisiera, en primer lugar, agradecer a quienes en su momento pensaron en mi persona como la idónea para formar parte de esta corporación. Diré, ante tal decisión, no saber si realmente mi humilde y sincera trayectoria profesional y vital son merecedoras de ocupar el puesto ofrecido. Es esta, claro está, una resolución que ha quedado, como pueden apreciar hoy aquí, en sus márgenes de actuación. La determinación expuesta en su momento por parte de una apreciada y excelente nómina de profesionales no tuvo por lo menos que sobrecogerme e impresionarme en primera instancia, asumiendo más tarde, con el sosiego y la introversión de los días transcurridos desde entonces, la responsabilidad de acometer una tarea muy importante cuyo trasfondo sería y es la salvaguarda del conocimiento, su difusión, así como el desarrollo de cuantas acciones fueran necesarias para contribuir a la vigencia no solamente de la institución, sino también de la propia cultura. Entiendo también que esta academia es activa, dinámica y que, manteniendo su estructura y fines, sabe adaptarse al momento en el que evoluciona, acogiendo la multiplicidad de miradas, opiniones y proyectos que redundan en su capacidad generadora de experiencia y juicio desde una posición actualizada. De modo que no tengo por menos que sentirme afortunado por vincularme de esta forma a mi ciudad, la cual ha sido siempre motivo sustancial de mis actividades y hacia la cual he girado siempre la mirada para buscar ese referente que en muchas ocasiones me ha sido esquivo. Abordar en este acto el tema que me trae hasta ustedes supone un ejercicio de reflexión que hunde sus expectativas más allá de las que inicialmente se pudieran derivar del conocimiento y relación de las vicisitudes que han rodeado la existencia de la biblioteca personal de quien está dado en asumir, desde su postrera condición, el perfil de intelectual que muy posiblemente no le ha sido otorgado hasta el momento. Sabemos que José María Fernández fue un excelente creador, un investigador y conocedor incansable de nuestra historia y patrimonio. Fueron sus palabras, transformadas en textos y estos en artículos o libros, los que fueron construyendo otra imagen del autor, una paralela resonancia de quien siempre tuvo en Antequera ese fiel sustrato al que vinculó su esfuerzo y existencia. Pero también es verdad que todo ese trabajo de alguna manera estuvo sustentado, como no podía ser de otro modo, en sus lecturas, en sus pensamientos sobrevenidos de tantas y tantas promesas vertidas en el papel que alguna vez fueron su forma de escape de una realidad siempre lejana y que finalmente acabó por derrotarle. Se antoja en este sentido el discernimiento de su biblioteca, clave para abordar con mejores garantías el entendimiento de su imponente figura, la de un profesional que debe seguir hoy en día ostentando la trascendencia que merece. Intentaré en las próximas páginas salir al encuentro de autores que pudieron marcar su devenir, firmas que cimentaron su forma de proceder o simplemente obras que fueron objeto de su interés por una razón u otra, pero que posteriormente han pervivido desplegándose como asideros que siguen totalmente vigentes.
Para ello, plantea una mirada hacia la particularidad desde lo general, una aproximación hacia lo cercano como contraposición a lo externo, dejando que sean las propias ideas vertidas en estos papeles, meros anaqueles que fortalecen su presencia, quienes permitan dirimir la importancia de aquello que se pretende exponer. No son gratuitas las palabras que abren el título de esta intervención. Me amparo en la vigencia de la máxima que el filósofo René Descartes exprimió como base sobre la que construyó en 1637 su discurso del método. Realmente lo que pretendía Descartes era poner en cuestión todas las ideas preconcebidas por él mismo para así ir avanzando en la consecución de nuevas verdades. De hecho, concluirá que he advertido hace algún tiempo que, desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto, de suerte que me era preciso emprender seriamente, una vez en la vida, la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Aquel cogito ergo sum, pienso luego existo, se convierte ahora en lego ergo sum, leo luego existo. En este punto pienso en José María Fernández, cada vez que incrementaba su biblioteca con un nuevo título, dejando en cuarentena numerosas apreciaciones iniciales ligadas al discurso del conocimiento en relación a una materia u otra, para posteriormente dejarse llevar tras la consiguiente lectura hacia nuevos parajes de entendimiento, incluso sobre la propia realidad que él albergaba. Por tanto, me parecía muy interesante, toda vez que intrigante, imaginar al creador actuando como el filósofo, dejando atrás aquello que le había provocado una duda para conducir sus pretensiones hacia una más que certera mirada sobre el arte, la historia, el patrimonio, en definitiva, sobre la vida. Es motivo de este discurso la concreción de una biblioteca, la creación de un espacio que atesora conocimiento, sabiduría, experiencia, vitalidad regeneradora, para poder seguir haciendo de sus posibilidades un espejo donde reflejar toda esa amalgama de imágenes, conceptos, ideas y reflexiones. Y todo desde la emergencia que le brindaba su carácter inquieto, introspectivo, pero deseoso de conocer, participar de la mundología y así desentrañar sus mismos aconteceres. La biblioteca personal de José María Fernández es la conclusión de una vida, la consecución de numerosos deseos y la proyección de toda una serie de expectativas basadas en la recuperación de textos, libros, a la postre, lenguaje que articula otro lenguaje, el de su pintura, el de sus dibujos o el de sus intenciones para con el arte de su tiempo. Esta biblioteca la componen alrededor de 650 títulos que dan una visión global tanto de los intereses del creador en relación con sus lecturas, así como una magnífica herramienta para conocer mejor a quien se encargó de atesorar todos y cada uno de los volúmenes que la integran. Este fondo, con todos los tesoros que en él podemos encontrar, habría que decir que adolece de cierta discontinuidad. Esto es, sabemos que el origen de su presencia hoy en espacios públicos se propicia por la donación que el propio creador realiza en su testamento a la ciudad. Cuando muere José María Fernández en 1947, todo su legado artístico, bibliotecas, revistas, etc., inicia un viaje que le llevará hasta la Caja de Ahorro de Antequera, donde será depositado. Lentamente, este legado ha ido recuperando su posición como eje primordial que debe de nutrir aquellos lugares que hoy son su nuevo hogar y que se abren al público para su deleite y admiración. Primero fue su producción pictórica y gráfica, ubicada en el Museo de la Ciudad, que en estos momentos es motivo de análisis para poder ofrecerlo en las mejores condiciones, ya sea en lo concerniente a su difusión, como en lo relativo y fundamental, su conservación. De otra parte, este legado bibliográfico es hoy uno de los fondos principales de la Biblioteca Supramunicipal, lo cual permite su correcta preservación. Siempre debe quedar espacio para meditar sobre el periplo que emprenden uno y otra, del mismo modo que recapacitar sobre las consecuencias de un abandono que no es el justo reconocimiento a quien nos cedió mucho más que pinturas, dibujos o libros. La contemplación del conjunto nos sugiere que estamos ante un ingente potencial derivado de la presencia de ejemplares que nos llevan hasta finales del siglo XIX y principios del XX como emblemas de una forma de entender la edición. Es justamente este cambio de periplo cuando florecen las editoriales, se incrementa la impresión debido a los avances técnicos y, contraponiéndose a la escasa evolución en el aprendizaje de la lectura en un marco general, los libros fluyen al igual que las revistas por diferentes canales, muchas veces cursados desde los periódicos que ofrecen un encuadre idóneo para la difusión de la literatura, la historia o el arte. En este sentido, si polarizamos las fechas de edición de la biblioteca, nos encontramos en primer lugar con un ejemplar del Elogio de la locura, de Desiderius Erasmus, Erasmus de Róterdam, humanista y filósofo y teólogo holandés. Este texto
es considerado uno de los más influyentes de la literatura occidental. La edición que adquiere Fernández de 1842 era hasta hace apenas 3 años la primera traducción al español de esta magna obra, lo cual denota un entusiasmo singular por un personaje de tal carisma histórico que siempre estuvo entre dos mundos representados por el luteranismo y el humanismo, llegando el mismo Erasmus a certificar que, por lo que veo, mi destino es ser lapidado por las dos partes en disputa, mientras yo pongo todo mi empeño en aconsejar a ambas partes. En el extremo opuesto situamos ejemplares diversos como una bibliografía de Felipe II del hispanista William Thomas Walsh o una historia ilustrada de la mujer del crítico literario y ensayista Gonzalo Truc, sustrato posiblemente de muchos de sus estudios o dibujos sobre la figura femenina y en un contexto mucho más cercano otra biografía, la del ginecólogo malagueño José Gálvez Ginachero. Todos estos ejemplares son de 1946, año previo a su fallecimiento. Entre estos extremos se constata la existencia de toda una compilación que nos hace suponer el colosal trabajo de un hombre dedicado a desentrañar el mundo desde la lectura. Con todo, la variedad de autores que localizamos en ella quedan ejemplificados en la heterogeneidad de las temáticas, haciéndonos profundizar sobre el nivel intelectual que poseía el autor de las Iglesias de Antequera. Tras una primera aproximación, conocemos sus predilecciones por la literatura, la poesía, la historia, el patrimonio, la filosofía, la estética, la religión o las bellas artes, lo cual denota su pasión bibliófila. Todos estos ámbitos suponen la concreción de un contexto en el que Fernández encontraba ese refugio contra la tormenta, como proclamará más tarde el maestro Bob Dylan, aquel que le espetaba desde sus sucesivos embistes ante las inclemencias de la vida. Valga en este sentido uno de los pensamientos del filósofo cristiano Pascal Blaise. Cuando considero la breve duración de mi vida, absorbida en la eternidad que la precede y la que le sigue, el pequeño espacio que lleno y cuando, por lo demás, me veo abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me aterro y me asombro de verme aquí antes que allá, ya que no hay razón para este aquí antes que allá, porque exista ahora más que entonces. Estas palabras, propias de quien busca en la oscuridad de los días funestos una explicación existencial, fueron vocadas en un libro que en algún momento ocupó parte de su tiempo de lectura, haciéndole abstraerse de su propio entorno. Me gustaría pensar que una biblioteca, sobre todo la de carácter particular, es un espacio íntimo, cerrado y personal al modo en que Gaston Bachelard define esos lugares interiores, presentes en su poética del espacio, transformados estos en órganos de la vida psicológica secreta y que lentamente van configurando una estancia, una habitación, porque, como el mismo Bachelard dice, todo rincón de una casa, todo rincón de un cuarto, todo espacio reducido donde nos gustaría acurrucarnos, agazaparnos sobre nosotros mismos, es para la imaginación una soledad, es decir, el germen de un cuarto, el germen de una casa. Contrasta esta afirmación con la idea de que el propio Fernández tuvo un momento en su vida en el que su ubicación fue cambiando, determinándose según las circunstancias. Posiblemente la superación de las mismas y de esa impredecible sensación de no presencia fue sorteada con la firme convicción de afrontar los problemas desde la soledad de la lectura y la compañía de los libros. Estas lecturas, en muchas ocasiones apasionadas, se centraban en autores concretos, como es el caso de Anatole France, seudónimo del escritor francés Anatole François Thibault, del que posee una cuidada selección de sus obras de finales del siglo XIX y principios del XX. Es curioso cómo su inclinación vira hacia escritores que sienten igualmente una predilección por los libros y las bibliotecas. Así lo testigua el propio France en el prólogo de su ensayo crítico La vida literaria de 1888, donde hace aflorar este sentimiento en un texto dirigido al señor Adrien Evrard, al cual le dice: «Amemos los libros como la enamorada del poeta amaba su mal. Amémoslos, nos cuestan caros. Amémoslos, nos dan la muerte. Sí, los libros nos matan. Tenemos muchos y de muchas clases. Los hombres han vivido largas edades sin leer, y durante ellas se hicieron las cosas más grandes y más inútiles, porque en ese tiempo pasaron de la barbarie a la civilización». Sin embargo, en contraposición con esta idea de manifestar un sentimiento hacia el libro mismo, nuestro protagonista, cuando estaba entre sus volúmenes, se reencontraba con la pasión misma por la escritura, al tiempo que por el acopio de material para sus numerosos estudios y reflexiones que vertería en publicaciones de ámbito local como Nueva Revista, Antequera por su amor, El Sol de Antequera o La Unión Patriótica. En ese terreno emplazamos el arte rupestre en España, de Juan Cabré Aguiló, o techumbres y artesonados españoles del arquitecto, pintor e historiador del arte Josep Francesc Rafols y Fontanals.
Libros que fortalecieron su apreciación de numerosos elementos que más tarde fueron analizados por él en sus trabajos para la prensa. Esta faceta de investigador queda manifestada en sus años de trabajo en el archivo como reflejo de un alma entregada al estudio de su entorno y al esfuerzo de procurar inculcar un interés por la historia y el arte y el patrimonio de Antequera. Creo aquí un pequeño apéndice constituido por otra de las obras que le influyeron en la manera de afrontar sus investigaciones en relación con diversos aspectos vinculados a la arquitectura de Antequera, como es la Casa Popular en España. Este provecho se nutre del conocimiento que tenía de su autor, el arquitecto Fernando García Mercader, miembro del GATEPAC, que tuvo entre sus proyectos el denominado Rincón de Goya. Ubicado en Zaragoza, se levanta para la conmemoración del primer centenario de la muerte de Francisco de Goya, uno de los grandes referentes de Fernández. En una carta que le remite a su hijo José María el 9 de junio de 1932, mientras desarrolla el servicio militar precisamente en esta ciudad, muestra este empeño porque éste sea un hombre culto, diciéndole: supongo habrás visitado la aljafarería, la lonja, la audiencia, diversas iglesias y el Rincón de Goya, que yo, por cierto, no conozco, pues se creó muchos años después de mi última visita a Zaragoza en conmemoración del primer centenario de la muerte del pintor, 1928. Aunque seas poco aficionado a las cosas de arte, estas visitas son obligadas a toda persona culta, y yo quiero que tú lo seas. Otro aspecto que ha de ser mencionado es la faceta coleccionista del propio José María Fernández. Este espíritu acumulador lo podemos rastrear en diferentes niveles, desde la colección de postales que localizamos en este museo y en la que proliferan los modelos femeninos y la presencia de numerosos literatos, políticos o artistas, como el dramaturgo y ensayista belga Maurice Maeterlinck, el poeta inglés Alfred Tennyson o uno de los pintores de historia enclavado en el realismo pictórico alemán del siglo XIX, como fue Adolf Friedrich Hermann, más conocido como von Menzel. Todas ellas constituyen verdaderas cartas de visita de la época que lo entroncan socialmente con su momento. Justamente será Walter Benjamin, en su ensayo Desempaco mi biblioteca, un discurso sobre el coleccionismo, quien argumente que en la vida del coleccionista hay una tensión dialéctica entre los polos del orden y del caos. También nuestro protagonista tuvo que manejar con soltura esta dicotomía. Es bien sabido que de todo desorden surge cierta ordenación que configura una manera de interpretar los espacios, las ubicaciones y el sentido que adquiere cada objeto cuando es situado en un lugar concreto. De esta forma, los libros que fue sumando con el paso de los años se convirtieron en representaciones de esos conceptos como parte de un proceso esencial que ha de ser desarrollado con el transcurrir del tiempo. Frente a la idea de si pudo haberse leído todos los libros contenidos en su biblioteca, me quedo con la imagen de un lector empedernido que ocupa sus horas con el agrado de viajar entre las páginas de cualquier libro que pasara por sus manos antes de ser ubicados en el oportuno estante. Toman aquí valor las palabras de María Aisha Sainz cuando asevera que uno crea su propia biblioteca en edad temprana, cuando comprende que quiere poseer las lecturas, que necesita estar cerca de sus libros, lo cual le da una tranquilidad enorme. Es en ese instante cuando nace el instinto de posesión extremo y ansioso en que se convierte fundar e ir ampliando una biblioteca propia. Todos y cada uno de esos momentos son parte de la historia de quien emprende la tarea de crear una biblioteca. Fernández está entre ellos y su encomienda nos llega transformada en una colección amplia, variada y llena de posibilidades. Entonces, si alguien dedica su vida a recopilar libros, tomando en consideración diversas intenciones e intereses, ¿qué leía uno de los profesionales más carismáticos de la primera mitad del siglo XX en Antequera? La respuesta a esta simple pero intrincada pregunta nos advierte sobre diferentes asuntos que pueden servirnos para dilucidar una respuesta adecuada. En principio, pensaríamos que la mayoría o todos los libros contenidos en su biblioteca son propios de su oficio. Sin embargo, bien es verdad que nos encontramos ante un hombre polifacético, un profesional que supo moverse con soltura entre ámbitos bien diversos y en los que destacó. Esta circunstancia condiciona la nómina de títulos al tiempo que no hace sino reforzar la idea de que estamos ante un humanista inserto en pleno siglo XX. Un personaje cuyo sentimiento por conocer y dialogar con el pasado para desentrañar su presente se contrapone al desdén mostrado en muchas ocasiones por una sociedad carente del sentido de conservación y protección del patrimonio en sus diferentes manifestaciones, a la postre, signo vital de cualquier pueblo. El carácter inquieto del artista, su vocación de viajero, le hace presenciar el paso de los años fuera de nuestra ciudad, intentando encontrar un lugar que siempre fue lejana empresa difícil de conquistar. Muy seguramente de estos años conserva Fernández su apego al idioma de donde habita, por cortos periodos de tiempo. Así el francés se convertiría en su segunda lengua, permitiendo poder más tarde atraer
hasta su biblioteca incluso títulos singulares de la lengua gala, como El abate Julio, del escritor, crítico de arte y periodista Octave Mirbeau, Trenes de lujo, del periodista Albert Renan, cuyas ilustraciones bien pudieron servir de inspiración para muchas de sus caricaturas, o incluso Las flores del mal, de Charles Baudelaire, en una edición de 1868, entre otras muchas referencias. Este aspecto decidido hacia la vecina lengua, este acercamiento decidido a la vecina lengua, supone para él la oportunidad de adentrarse en la visión que desde fuera de España se tiene de nuestra historia y arte, captando así las impresiones de otros profesionales que indagan en nuestro pasado. Tal es el caso del historiador del arte, grabador y litógrafo Paul Lafont, del que adquiere en 1908 un ejemplar de La escultura española. En esta dinámica hay que decir que no es habitual encontrar tantos ejemplares de libros en diferentes idiomas como ocurre en el caso de la biblioteca personal de José María Fernández. Esto nos advierte de la amplitud de expectativas que el propio artista demostraba en la recopilación de estos títulos, signo más que evidente de un gusto por el lenguaje al tiempo que de una necesidad por conocer cómo nos entendían fuera de nuestras fronteras. Finalmente, en esta pequeña separata nos aparecen los 4 volúmenes que recopilan los ensayos de Michel de Montaigne o las obras poéticas de Nicolas Boileau, uno de los mejores exponentes de la poesía francesa del siglo XVII y apreciado como el mejor teórico del movimiento clasicista. Si Fernández conocía su arte poética, seguro que se identificó con los versos que lo abren. En vano, un temerario autor procura del Parnaso llegar hasta la altura, sin el celeste influjo y sí poeta. Siguiendo esta estela, es decir, su fijación hacia quienes ostentaban responsabilidad en el mundo del arte o la crítica, su interés sale al encuentro de otras firmas muy destacadas dentro del panorama nacional. Casos dignos de mención son una edición crítica de la obra de Valdés Leal, realizada por Aureliano de Beruete y Moret, historiador y crítico de arte que fue director del Museo del Prado entre 1918 y 1922, y Pedro de Mena, escultor, un volumen que recoge numerosa documentación gráfica y se completa con los textos de Ricardo Orueta y Duarte, especialista en escultura de los siglos XVI y XVII, que fue director general de Bellas Artes durante la Segunda República, siendo decisivo en la redacción de la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933. Cierto es que nos encontramos ante una cuidada relación de obras que transmiten, por encima de otras consideraciones, la idoneidad con la que se incorporan al conjunto de la biblioteca. Siempre es buen momento para detenerse un instante en algún punto del catálogo y apreciar cómo, no tan inesperadamente, brotan magnas composiciones. En esta tendencia hallamos Lo bello y lo sublime de Immanuel Kant, texto esencial dentro de la construcción de la estética moderna, o en una turbación no menos singular, El poeta asesinado de Guillaume Apollinaire, creador de los caligramas. Cuando en numerosas ocasiones se ha cuestionado la presencia en la obra de Fernández de algún atisbo vinculado a las vanguardias históricas, nos sobreviene la idea de que, aun no manifestando en sus propuestas elementos propios de una nueva modernidad, sí es indudable que era consciente de la irrupción de toda una serie de modelos, estilos y autores que estaban rompiendo con todo lo anterior. Dijéramos que en su puesta al día estaban obras tales como Una historia del arte moderno, del historiador del arte y ensayista Élie Faure, de 1928, La escultura moderna y contemporánea, escrita por Alexander Heilmeyer, y Los pintores impresionistas, de Bela Lazar. Incluso se rodeaba de abundantes biografías, entre las que destacan una del propio Baudelaire, del que se puede considerar uno de los instigadores del concepto de modernidad, al cual denominaría la experiencia fluctuante y efímera de la vida de la metrópolis urbana y la responsabilidad que tiene el arte de capturar esa experiencia. Algo que a su manera también fue motivo de gran parte de la producción del pintor antequerano. En lo concerniente a su educación visual, Fernández opta por ir haciendo acopio de material gráfico que pueda ser susceptible de emplearse en futuras obras. Bien es conocida su predilección por el retrato, que irá sometiéndolo a numerosos cambios hasta desembocar en una extensa colección de caricaturas, las cuales tienen un referente destacado en las caricaturas de Luis Taboada o El arte de reír y de la caricatura de Alexandre Arsène. Además, se tiene conocimiento de que poseía una extensa hemeroteca que nutría de forma considerable su carácter diletante al tiempo que rastreador de modelos, formas, etc.
Lamentablemente, de esta apenas se han conservado algunos ejemplares de estudio, publicación mensual inglesa de Bellas Artes y Artes Aplicadas, La Pluma, revista francesa ilustrada sobre arte, literatura y sociología de tirada bimensual, y la alemana Behagen und Klaffing Monasterte, todas encuadradas en la primera década del siglo XX. En ellas abundan las reproducciones y noticias sobre artistas de momento, además de contener numerosa información sobre temas relacionados. En un contexto más cercano tenemos La Ilustración Artística, periódico semanal de literatura, artes y ciencias, editado en Barcelona y del cual se conservan varios tomos repartidos entre su biblioteca personal y los fondos del Museo de la Ciudad de Antequera. Nos hubiese gustado sobremanera contemplar en su punto más álgido la presencia de estas y otras revistas pululando entre libros en su espacio más íntimo, aquel en el que el prolijo pintor asentó su mirada para buscar la inspiración que sembró su extensa producción. Surge también la idea de que el propio Fernández, en su labor de recopilación y recolección de libros, revistas u otros materiales, buscara incluso la presencia entre anaqueles de lo que Víctor Hugo definió como el libro monumento. Ese libro, ficticio, raro, único, caracterizado por su riqueza exterior, encuadernación, ilustraciones, etc., descrito con minuciosidad y cuya aparente autenticidad es reforzada por la inclusión de glosas y comentarios en y sobre la obra. Nos cabe esperar que en su intento logró cedernos la grandeza de quien, en su incansable labor, supo engrandecer su legado desde una humilde posición, aquella que admitió durante toda su vida y que nos sigue apasionando hoy en día. En este punto cabe insistir una vez más en la reivindicación de su figura, más allá de lo que pueda suponer la trascendencia de su obra en el contexto creativo de la primera mitad del siglo XX. La existencia, la realidad de un abundante material de archivo fotográfico, documental y bibliográfico supone la permanente vigencia del que fue y sigue manteniendo hoy por hoy esa misma identidad, un intelectual fuera de los márgenes que en esos momentos pudieran establecerse en el marco de una Antequera que en numerosos momentos no entendió la importancia de su trabajo. Otro aspecto que nos sobreviene como interesante es intentar saber la forma en que Fernández adquiere la mayoría de los títulos que existen en su biblioteca. Recientemente se ha localizado entre su numerosos grupos de dibujos presentes en este museo de la ciudad un listado de libros en una relación de apetencias bajo un encabezamiento simple y ejemplar que reza pedido de libros correspondiente al mes de octubre. En este preliminar se resumen tanto las posibles necesidades como los gustos en el momento de su ejecución, lo que nos alumbra sobre la forma de actuar o el proceso seguido en la obtención de ejemplares para su biblioteca. Detectamos la afirmación de una extraña liturgia en el acto mismo de redactar un listado basado en preferencias o diversas querencias. Estaríamos ante ese proceso de aprehensión de la norma expresiva como parte de una delicada transustanciación en la que el libro acontece luego de la conversión del deseo en palabras para ser transformadas en páginas encuadernadas sutilmente como reflejo del mundo en el que habitan. Una comparativa de los autores y títulos con los presentes en su biblioteca nos revela la presencia de algunos que se repiten, como es el caso de Johan Huizinga, filósofo e historiador holandés, del que ya contaba en su relación particular con un ejemplar de Entre las sombras del mañana, diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo, un extraordinario análisis de la civilización occidental del primer tercio del siglo XX. El seguimiento expresado por este autor le llevará a intentar conseguir otro de sus trabajos indispensables, El otoño de la Edad Media, título que el propio Ortega y Gasset consideraba magistral. De este último, de Ortega y Gasset, anota la necesidad de obtener la rebelión de las masas, quizás en un serio intento de analizar lo que define el filósofo y ensayista como hombre masa y todo lo que rodea la aparición de fenómenos sociales propios de una nueva forma de entender los poderes de las masas en una sociedad en plena expansión. En esta dinámica de la repetición, o al menos del afán de aumentar las referencias sobre autores determinados, situamos a Ramón Gómez de la Serna, del que poseía 4 ejemplares, una biografía de don Ramón del Valle Inclán, Pombo, biografía del café, nuevos retratos contemporáneos y efigies. Ahora querría añadir Lanardo, de la editorial Ulises, obra de madurez ramoniana y que surge en su estancia en París, ciudad en la que también residió Fernández durante algunos meses. Esta confrontación augura otros paralelismos, como es el caso del crítico literario, escritor, periodista y diplomático guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, cuya publicación de 1930, El misterio de la vida y de la muerte de Mata Hari, habría suscitado su fascinación tras la lectura de La sonrisa de la Esfinge, Sensaciones de Egipto. Este repaso lo finalizaríamos con su inclinación hacia la religión,
una génesis expiatoria propia de un hombre creyente que le hace acumular entre sus repisas la vida de Jesús, del filólogo, filósofo e historiador francés Ernest Renan, seguidor de la escuela liberal y buscador del Jesús histórico. Este camino ambicionaría concluirlo con los 7 volúmenes de la historia de los orígenes del cristianismo. En otro orden, las sugerencias que se plasman en este listado, mecanografiado en color rojo y en el que advertimos cómo algunos de los títulos anotados están tachados, no sabemos si porque ya los había localizado o quizás los hubiese comprado, nos siguen ilustrando sus perspectivas de lectura. Así, apreciamos cierta inclinación hacia autores del este de Europa, como Víctor Lobovich Kibalchich, Arbel Petrovich Pinkevich o Fyodor Mikhailovich Rezhetnikov, entre otros, mientras que también anota otras sugerencias no menos interesantes en la actualidad de su momento. Entre estas, me gustaría resaltar 2 obras cruciales de Friedrich Nietzsche, como son La Gaia Ciencia y Humano, demasiado humano, obra que rompe con su propio estilo, introduciendo por primera vez de forma deliberada el uso de aforismos. Por algunas circunstancias, estas obras suscitaron la atención de Fernández y quedaron anotadas como futuras lecturas. En definitiva, este listado, que tan solo puede llegar a ser una mera intuición de los derroteros por los que discurriría la mirada inquieta de quien sabía escudriñar las novedades editoriales reuniéndolas según criterios específicos basados en sus intereses, nos proporciona el cuidado justo para que capte aún más nuestra atención sobre sus derivaciones intelectuales, sobre sus inclinaciones temáticas, al tiempo que sus observancias como parte de un proceso mayor de percepción de los estímulos suficientes para desplegar toda una amalgama de oportunidades vinculadas a su evolución personal y profesional. Asimismo, podría considerarse una especie de apéndice imaginario lleno de intuiciones, deseos y aspiraciones, como todas aquellas otras listas que lentamente fueron construyendo anteriormente esta biblioteca. No me gustaría acabar esta intervención, que solo considero una pequeña introducción hacia el universo bibliográfico de José María Fernández y que formará parte de un estudio mayor, sin reparar en algunos aspectos que también son dignos de mención. Estamos ante la imponente figura de un creador contemporáneo cuyas lecturas basculan entre las preferencias relacionadas con sus quehaceres cotidianos y aquellas otras que suponen un cumplimiento continuo y sosegado sobre su carácter intelectual. No pienso que en aquellos años hubiera en Antequera un fondo de estas características del que vagamente les he expuesto pequeños retazos. Igualmente, esta aproximación nos está alertando de la pasión bibliófila del que puede ser considerado primer pintor moderno de nuestra ciudad. La presencia en la misma de volúmenes en diversos idiomas, francés, italiano o inglés, evidencia la altura de miras de quien no se contentaba solo con hacer acopio de clásicos como Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez o Ramón del Valle Inclán, entre otros cercanos en su tiempo, sino que ensancha sus límites buscando, según necesidades y preferencias, otros nombres como Tolstoy o Voltaire, pero siempre fijando sus apreciaciones sobre aquellos que definen su forma de trabajar, su técnica y estilo, su manera de interpretar aquello que le rodea. Aquí cobra importancia la interesante nómina de títulos vinculados a la vida y obra de Goya o Rodin. En último lugar, recurro de nuevo a la ilusión y me quedo con la imagen de José María Fernández sentado en algún rincón de alguna estancia, aprovechando la última luz del día mientras lee una y otra vez, con la constancia del que sabe será una tarea interminable, pero placentera y llena de inspiradoras experiencias. Yo, por mi parte, tomando esta secuencia inacabada, recurro a las palabras de Jorge Luis Borges, el cual dejará grabado en la Biblioteca de Babel las siguientes palabras. Quizás me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. He dicho. La censora de la corporación, la ilustrísima señora doña Carmen Rivas Ressel, preguntará a la persona electa. Don Miguel Ángel Fuentes Torres, se ratifica su señoría ilustrísima en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera como académico numerario. Me ratifico.
Jura promete su señoría ilustrísima guardar sus estatutos y su reglamento y trabajar por ella defendiéndola y aportando su colaboración. Lo prometo. En nombre de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académico numerario de la sección de Artes. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias, las artes y las letras, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. En nombre de la Academia va a hacer el discurso de contestación el ilustrísimo señor don José Escalante Jiménez, académico numerario de la sección de Ciencias y vicedirector. Tiene la palabra. Buenas tardes. Excelentísimo señor director, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la confianza depositada en mí por la Junta de Gobierno, a la que formo parte, por esta grata actuación de poder contestar al discurso de ingreso de Miguel Ángel Fuentes Torres. Fatalidad, desidia, olvido, serían calificativos que vendrían a definir a un personaje lleno de vida, que ofreció hasta su propia alma a una ciudad indolente y casi cruel. Me refiero a don José María Fernández Rodríguez, pintor, maestro de artistas, archivero, cronista de la ciudad, humanista por encima de todo, historiador, padre y amante, enamorado de su familia y de una tierra que lo admiraba en silencio, pero que no lo terminaba de comprender. Nunca me cansaré de hablar y de defender a este amante, como digo, de las tierras de Antequera. La pared principal de mi despacho la preside un insuperable autorretrato de nuestro insigne humanista, que observa imperturbable y con mirada inquisitoria, a la vez que profunda y amable, todo cuanto acontece entre las paredes del archivo antequerano. Después de partir a ese largo viaje sin retorno, a la eternidad, su presencia sigue viva en el único espacio donde encontró la serenidad y la comprensión que sólo da la paz del conocimiento. No podía por menos que comenzar hoy esta contestación al discurso de ingreso del ilustrísimo señor don Miguel Ángel Fuentes Torres de otra manera, reivindicando a la persona y a la personalidad de quien todo lo dio por esta ciudad. Antequera tiene una deuda permanente con José María Fernández. Hoy nos sentimos orgullosos de ser herederos de uno de los más espectaculares patrimonios, tanto inmueble, mueble como documental, de Andalucía, que parece haber sobrevivido prodigiosamente a las iras de Hefesto y de Ares. Pero las cosas no son por casualidad. La constante preocupación por parte de un atormentado personaje por la crueldad de la vida hizo posible el milagro. La concienciación de las masas a través de artículos y trabajos divulgativos creó entre la dictablanda y la República un aferrado sentimiento localista y transmitió un profundo respeto hacia el patrimonio artístico,
como seña de identidad y riqueza común de todos y cada uno de los ciudadanos de esta Antequera, por encima de ideas religiosas o políticas. José María Fernández fue el gran parapeto que amortiguó la locura destructiva que el enfrentamiento militar de 1936 provocó en muchos lugares de nuestras tierras. La fortuna nunca le sonrió. Tras la guerra tuvo que pasar por el proceso de la depuración. Sin duda, alguien lo encontró sospechoso de haber salvado el patrimonio con su palabra. De sus obras solo se han llegado a conservar esos maravillosos artículos y las iglesias de Antequera. Con sus dos magnas obras entregadas a la ciudad que amó para su publicación, jamás vieron la luz. Cuando fallece, deja como heredera universal a la ciudad que tanto amó, Antequera, y luego el olvido, tan solo removido por el grande, por don José Antonio Muñoz Rojas. No es solo el signo de nuestro insigne erudito, es algo tremendamente frecuente en nuestra España. Sin duda, Miguel Ángel Fuentes hace alarde hoy de ello desde el principio de su discurso. Su título, Lego ergo sum, readapta el principio planteado por René Descartes en su discurso del método, aunque como todos bien sabemos, fue el filósofo, médico y humanista español Gómez Pereira, magistralmente eternizado por Domenico Totocopoli, quien en 1554 formuló el principio esencial del racionalismo occidental, de quien Descartes bebió. Menéndez Pelayo llegó a escribir en Psicología Experimental: Gómez Pereira está, a no dudarlo, más adelantado que la filosofía de su tiempo, más que la del siglo XVII, más que Bacon, más que Descartes. Ninguno observa como él los fenómenos de la inteligencia. Nuestro compatriota nunca ha sido reconocido, incluso muchos no saben de su existencia. Como ven, algo muy frecuente en nuestro ámbito. Por ello, cuando alguien da el paso a profundizar en nuestros intelectuales, el acto tiene un valor añadido. Miguel Ángel Fuentes Torres lleva encauzando sus investigaciones en torno a la figura de José María Fernández desde hace ya años. Su línea de investigación no va dirigida a la crítica artística. De ello ya se encargó, aunque parcialmente, la doctora Ruiz Garrido. La línea de su investigación va por otros derroteros. El José María intelectual y erudito, una faceta del personaje tanto o más atrayente que su lado artístico. Los descubrimientos en este sentido son realmente sorprendentes y que yo en esta contestación no les puedo desvelar aún, dado que es materia de esa pronta a surgir tesis doctoral encarrilada en este sentido y de la cual hoy hemos escuchado un adelanto al tratar una de sus líneas, el análisis del contenido de su biblioteca, guía fundamental para adentrarse en su desarrollo cognitivo y aproximarse a los mecanismos analíticos del personaje. Con este primer paso, Miguel Ángel Fuentes pretende tener una imagen intelectual y conocer las herramientas de trabajo de José María Fernández. Licenciado en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Málaga, diplomado de Estudios Avanzados dentro del programa de Doctorado Bellas Artes y Nuevas Tecnologías por la Facultad de Ciencias de la Información, también de nuestra Universidad malagueña, experto universitario en Teoría Estética y Arte Contemporáneo y posgrado en Gestión de Arte Actual por la Universidad de Barcelona. Es autor de importantísimas publicaciones vinculadas a la creación contemporánea, entre las que cabe destacar Arte desde Andalucía para el siglo XXI, La memoria dormida, Cine, Arte y Artistas o Picasso y el cine. En un ámbito más cercano, su obligación con la ciudad lo evidencia en trabajos tales como El pergamino de Antequera o La memoria dormida. Una faceta menos conocida, pero no por ello menos importante, es su labor creadora, una tarea que le une al espacio poético y que tendrá su inicio allá por el año 2001, cuando es finalista en el certamen de jóvenes creadores promovido por el Ayuntamiento de Málaga, con el poemario Escenas de un mar imaginario. Desde ahí han sido numerosas las revistas que han sido base en la publicación de sus poemas. Ha colaborado en el seminario Antequera Información con más de 100 artículos de crítica de arte, en los que ha centrado su atención en todos aquellos aspectos relacionados con la creatividad de nuestro tiempo. Su firma está presente como colaborador en el Boletín de Arte del Departamento de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, así como en Art Signal Contemporary Art Magazine.
Es miembro del Grupo de Investigación Fuentes y Documentos para el Estudio de la Expresión Artística de la UMA. Una importante faceta curricular de Miguel Ángel Fuentes es la vinculada a su actividad del Comisariado de Exposiciones. Entre los numerosos proyectos desarrollados desde hace 15 años, ha promovido una apertura coherente de las expresiones artísticas vigentes de nuestra realidad más próxima. En este sentido, aquella primera incursión que supuso a Anomalías 1, muestra de artistas contemporáneos, antequeranos, PAL, línea de acción permanente, exposición encuadrada dentro del proyecto contemporáneo 09 del Ayuntamiento de Pamplona, estudio 010, una suya específica desarrollada en el interior de la Real Colegiata Santa María la Mayor de Antequera y, por supuesto, las dedicadas en los últimos años a la figura de José María Fernández, desarrolladas en este museo de la ciudad de Antequera. Ha sido editor y director de la revista de creación contemporánea Art-Res. En estos momentos ostenta el cargo de miembro del Consejo de Redacción de la revista Renacimiento de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Igualmente, nuestra Real Corporación es director del Seminario Permanente de Práctica Artística y Cultura Contemporánea y presidente de la sección de arte. Pero sin duda, un aspecto fundamental en su desarrollo profesional y personal lo vincula al mundo de la archivística desde el año 2000. Comenzó a tener con el Archivo Histórico Municipal de Antequera por casualidad, realizando en sus dependencias la denominada prestación social sustitutoria. No le llegó a Miguel a gustar nunca el color caqui ni el sonido de la diana. A partir de ese momento y hasta hoy, el mundo de los archivos forma parte inseparable de su vida. Ha dirigido en este sentido 2 talleres de empleo destinados a la formación de profesionales de la archivística en diversas ramas como descripción, la digitalización, la restauración y encuadernación, y ha colaborado de alguna manera en distintos proyectos en esta línea. En la actualidad está reorganizando los fondos documentales del Archivo Municipal de Almuñécar. Esta estrecha relación con los archivos sin duda ha jugado un papel fundamental a la hora de replantear el tema de su tesis. Es como si el siempre presente espíritu de José María Fernández lo hubiera guiado por el tortuoso camino de la investigación archivística y la recuperación del patrimonio documental. Para mí, personalmente, ha sido un auténtico honor y placer el esbozar estas líneas, doblemente por la temática y por la persona que ha pronunciado el discurso. Miguel Ángel Fuentes y este que les habla convergimos accidentalmente, pero nuestras líneas de intereses han sido paralelas. De alguna forma, nuestro elemento común físico ha sido el archivo y el elemento espiritual, el anhelo de conocimiento y la transmisión del mismo como herramientas necesarias para la mejora de la sociedad. Esta reflexión nos lleva directamente de nuevo a confluir con José María Fernández, lo que nos puede dar que pensar que de alguna forma sigue presente en las tierras de Antequera. Hoy hemos asistido sin duda a un magistral discurso de un alto nivel intelectual que por sí solo nos habla de la calidad y de la cualidad de nuestro nuevo académico. Esta Real Corporación no es una institución de mérito ni de fin de trayectoria, es una academia de trabajo que busca lo mejor del mundo científico e intelectual de Andalucía para ponerlo al servicio de nuestra ciudad. Bienvenido, querido amigo Miguel. Dignísimas autoridades, académicas y académicos, señoras y señores, se levanta la sesión.